Buenas tardes, benvidos y benvidas. Es para mí un honor y una satisfacción, de verdad, presentar a una amiga y compañera como Patricia Simón. Quería aprovechar, además, esta presentación para contarle toda mi admiración por su trabajo, por lo que viene haciendo desde hace muchísimos años, en que yo la vengo siguiendo y leyendo primero en la distancia y cada vez con más cercanía hasta conseguir que se convirtiese en colaboradora de Carne Cruda. Ella fue la guionista de un podcast que hicimos en conmemoración de los 10 años del 15M, del movimiento social, y ahí me confirmó lo que había venido demostrando desde hacía muchísimos años como periodista libre, o lo que ahora dicen freelance, ¿no? Que es que tiene una capacidad inusitada, diría, inédita, de acercarse a las personas y al detalle. Creo que las dos grandes capacidades de Patricia son tener muy buen ojo y muy buen oído. Sabe escuchar, sabe entender lo que le cuentan, deja hablar y deja que las historias fluyan para que luego lo hagan a través de su pluma, que es muy afilada, casi como un escalpelo, y consigue además lo que antes os decía, que es poner el ojo en el detalle y contar desde lo pequeño lo grande. Creo que una de las grandezas, valga la redundancia, del periodismo de Patricia es cómo a través de las pequeñas historias, de los pequeños relatos, de las frases, de los detalles y las minucias, contar la complejidad del mundo en el que nos movemos. Y eso es lo que creo que ha hecho en este libro, creo, tan importante para una época como la que estamos viviendo, porque probablemente el miedo sea el principal motor, desgraciadamente, de las sociedades modernas, de la sociedad contemporánea en la que vivimos. Este libro nació de una pulsión y una necesidad de contar lo que está pasando a partir de la pandemia, como después ella nos relatará por extenso, cuando se dio cuenta de que todos y todas tenemos mucho miedo a lo que estamos viviendo, que es para tenerlo, porque como ella bien dice en su libro, tenemos una crisis neoliberal, un cambio climático, una crisis migratoria, bélica, desigualdad, precariedad, paro crónico, problema de la vivienda, polarización, crispación en las redes, como para no tener miedo. Y sin embargo, ella no quiere ser pesimista a pesar de su realismo y nos da un antídoto, que es este libro. Este libro es una forma de mirar al miedo en detalle, de mirarlo desde cerca, de mirarlo a los ojos y de contarlo en su enorme complejidad. Porque otra de las grandezas, y creo que de los talentos que tiene Patricia, es ser muy ecuánime y hacer el trabajo de periodista con toda su verdad, que es contar las contradicciones que tenemos como seres humanos. Parece que siempre los malos son los mismos y los buenos los demás, probablemente nosotros, y no. Al final el miedo nos convierte precisamente en personas capaces de hacer lo mejor y lo peor. Y eso aparece reflejado en Miedo, en este libro. Y eso me parece lo más interesante, que no trata de ser buenista ni de arrimar el asco a su sardina, sino que lo que trata es de contar el mundo en el que vivimos y por qué aparecen estos miedos que ella resume básicamente en 4: el miedo al otro, el miedo a la pobreza, el miedo a la muerte y el miedo a la soledad. Miedos todos ellos muy relacionados, especialmente los dos primeros, porque el miedo al otro tiene mucho que ver con la inseguridad, la precariedad, el miedo a quedarnos solos, el miedo a la muerte y el miedo a ser pobres, el miedo a quedarnos fuera del sistema. Y por eso miramos al otro con temor de que nos quite lo poco que nos queda. Probablemente ese es el caldo de cultivo, y eso lo explica de manera magistral el libro, en el que están surgiendo los discursos de odio ultranacionalistas, populistas, o podemos decirlo sin ambajes, fascistas, que ahora mismo están asolando en todas las sociedades contemporáneas occidentales y desgraciadamente parece que se extienden incluso a otras fuera de nuestro entorno. De todo ello habla Patricia contando historias personales, porque no se ha dedicado a hacer un ensayo de un filósofo, sino un ensayo crónica de una periodista. Y eso es un trabajo de recopilación de historias, de fotografías, de momentos a través de los que ella vertebra esta historia del miedo, que es la historia de nuestras sociedades. En la entrevista que le hicimos en Carne Cruda señalamos dos de esas historias.
entre otras muchas que aparecen, que a mí me parece bueno traerlas aquí a colación. Por ejemplo, la historia de Mehdi, un chaval de Melilla, de esos chicos que estaban en la calle en Melilla, bueno, abandonados casi a su suerte, como tantos de los que cruzaron la frontera cuando se abrieron el mayo del año pasado. Y él nos cuenta cómo ese chaval que ha recibido una paliza de otros chavales en la calle por este miedo al otro, por esta xenofobia que se está extendiendo por nuestros países, estaba leyendo un viejo libro de educación para la ciudadanía, ¿no? Cómo esa persona que ha sido azotada por el sistema, que ha sufrido y está padeciendo en sus carnes toda su crueldad, todavía se agarra a la esperanza, a ese hálito de luz que puede ser un libro en el que se enseña cómo ser buenos y buenas ciudadanas, ¿no? La otra es la historia de Basil, un taxista de Nueva York, de la Europa del Este, que se había hecho trumpista, se había hecho seguidor de Trump y no quería que otros tuvieran las oportunidades que él había tenido. Y creo que en esta polaridad de historias que nos muestran pues nuestros rincones a veces más feos y también los más hermosos, se explica muy bien la sociedad en la que vivimos. No podemos culpabilizar a la gente que, digamos, se deja llevar por algunos de estos discursos, porque muchas veces son víctimas de esos discursos. Creo que, de hecho, hay algo muy importante que ella dice, que Patricia dice en el libro, es que el miedo al otro está por debajo del miedo al otro, lo que está es una forma de esconder nuestra impotencia ante quien está por encima. Es decir, muchas veces las víctimas se convierten en victimarios y muchas veces el odio que hemos sufrido nosotros lo acabamos pagando con el que está por debajo, porque finalmente de lo que habla gran parte de este libro es de esa aporofobia, del odio al pobre, que muchas veces proviene de otros pobres, es decir, del más bajo de la esfera social al que aún está más por debajo, que es el que viene de fuera, generalmente el migrante. Y a mí me gustaba mucho del libro, aparte de, evidentemente, la enorme capacidad que tiene a través de la palabra de apuntar en la diana y acertar, que no ha sido condescendiente con ninguno de los personajes que aparecen, ni es condescendiente, como os decía, con la sociedad en la que vivimos. De hecho, habla de esa falta de empatía que tenemos hacia la tragedia de los pobres en el Mediterráneo, que ha llegado hasta el punto de que no solo no nos importa lo que les esté pasando, sino que encima les echamos en cara que no se resignen a su suerte, que no se resignen a ser pobres o a morir en el Mediterráneo. Perdón, si nosotros estuviéramos en esa situación, evidentemente intentaríamos que tanto nuestra vida como la de nuestras familias mejorase. Todos estos son detalles que me parecen interesantes, voy terminando, para resumir el libro de Patricia, porque muchas veces tendemos a vernos muy bien a nosotros y a muy mal al otro, y lo que Patricia hace es ponernos un espejo y no juzgarnos. Es, bueno, pues tenemos luces y sombras. Y termino con las luces, porque todo lo que he contado hasta ahora son sombras. Aparte de la luminosa prosa que tiene Patricia, que ya habíamos disfrutado en sus múltiples artículos, en sus crónicas periodísticas, aparte de esa capacidad que tiene, yo le decía en la comida, para llevarnos a través de la palabra y para hacernos comprender el mundo en el que vivimos, como periodistas grandes, cronistas como Kapuscinski, ¿no?, que son capaces de, a través de cada frase, comunicar mucho más de lo que algunos lo hacen, pues no solo es la luminosidad de su prosa, sino que además al final hace un enorme canto a la felicidad, al amor o a la alegría, que creo que es la palabra que tiene tatuada en la muñeca con la que escribe, porque no podemos resignarnos, igual que los pobres no se resignan a serlo, no podemos resignarnos a esta sociedad del odio y del miedo en la que quieren que vivamos, en esta sociedad machacada por esa doctrina del shock en la que estamos todos absolutamente anestesiados o paralizados ante el derrumbamiento. Ella hace un canto enorme a tejer redes, a lo que otra compañera, Lula, llama las retóricas del amor, ¿no?, los discursos del amor, que es una palabra desgraciadamente muy denostada en estos tiempos, pero que hay que reivindicar, y ella lo hace. Ella lo que hace es reivindicar, no nos podemos rendir y resignar ante esta situación, y debemos tejer redes
de alegría. Y además existen. Y ella también los cuenta, haciendo un precioso, por cierto, homenaje a su familia y a su abuela en las últimas páginas del libro, que son absolutamente deliciosas, como lo es todo el libro, pero al final prácticamente yo lo leí con un nudo en la garganta, el corazón en un puño y una lágrima asomando. Así que por todo ello, por todo esto que he contado, enhorabuena por este maravilloso libro que ha sacado, Patricia. Ben, eu coñecín a Patricia, non sei, antes da pandemia. Teño así unha responsabilidade moi grande onte, porque fun a Madrid a facer unha presentación dun libro meu, do Dicen, e me tocou ela como conversadora, non? Presentaron as miñas editoras, eu non a coñecía. Creo que foi unha das conversas máis interesantes que tiven sobre o meu libro. Entón, a min agora, conversar con ela sobre o seu, pome así como unha responsabilidade grande, porque eu creo que ela leume moi ben a min e ora eu teño medo de non tela lido ben a ela. Teño ese medo aí. Non sei por qué, nin por qué non, pero eu asocio a Patricia Simón con este libro, con Sara Ahmed, La política cultural de las emociones. Asocio porque eu creo que ou estaba lendo cando tivemos o encontro en Madrid, ou ti falaches del e eu lín despois, pero eu teño asociado contigo, non estou segura, non? Sara Ahmed fai este libro de la política cultural de las emociones, no que recorre non como as emocións humanas son utilizadas políticamente pois para controlarnos. A min foi un libro que me impresionou moitísimo. Eu creo que o citaras ti naquela conversa falando do sei que do Dicen, e por eso quedei con ganas de lelo, e cando lín impactoume moito, sobre todo o capítulo que dedica a vergonza, que é un capítulo no que fala precisamente da política de reparación que teñen os países pois con animaladas que fixeron. E aquí neste libro fala da política australiana cos aborixes, non? Que houve un xenocidio e como o Estado asumiu pois, a petición de disculpas e tal, e eu o leía pensando pois, na memoria histórica daqui, como fomos tratados non nese tema. Pero hai un capítulo tamén para o medo. Entón, a min, o libro de Patricia, empecei a ler, e o que vin foi unha ampliación e unha actualización do capítulo do medo de Sara Ahmed, no que vas debullando, vou traducirlle a palabra, vas desgranando, vai debullando todas esas cousas que Sara Ahmed, claro, mete nun capituliño aí do seu libro. Ela o debulla e o incrementa con toda a súa experiencia vital como reporteira, non? E pareceume, nese sentido, pareceume brutal. É dicir, se me impactou o de Sara Ahmed, o teu libro fai outro efecto, que é o de que parece que estás lendo así como así nada e despois quedas pensando, non? É así un... Hoxe puxen esta chaqueta que, teño aquí unha chaqueta que puxen hoxe pensando que estaba limpa. E cando me din conta esta mañán está chea de musgo, porque a puxen antes de onte deiteime enriba dunhas pedras. E a teño chea de musgo por entre o tecido. E o libro teu é algo así. Non é así como ese musgo que queda no tecido e que te está facendo pensar continuamente e dis, ai, mira, isto falaba, vas camiñando, lees o periódico pola mañán e dis, isto, mira, ten que ver co que comentaba Patricia Simón no libro sobre Bush ou sobre non sei quen, ai, mira isto, é o que falaba de Cuba, ai, mira aquelo, é o que falaba da fronteira en Melilla, é dicir, que queda así como un pouso, non? Así unha tal. E falando de historias, a min a que primeiro me impactou das historias que conta, eu creo que aquí estamos ante outro modelo de reporterismo, que eu creo que era o primeiro de que quería que falaras. Ao final do capítulo do medo á soledad, del miedo a la soledad, di unha frase que a min é coa que quero empezar. Pero, temos esta idea de reporteiro, sobre todo reporteiro de guerra, reporteiro internacional, persona que va a Ucrania a informarnos sobre a guerra, pois eu creo que temos a imaxen creada por el gran señor, por Arturo Pérez Reverte, non? Esa imaxen de señoro, non? Que
que va a la guerra, se pega a un soldado pagado que o protexe e se dedica, non, a facer reporterismo. E creo que frente a ese modelo é unha maravilla escoitar outro modelo de reporterismo, que é o modelo neste caso que exerce Patricia Simón e que o di nunha frase que el periodismo é un oficio comunitario, porque se en redes non chegas ás persoas que interesa contar. É dicir, para chegar a un país e poder contar, tes que ter xente de man que te leve aos lugares e aos espazos onde están as voces que vale a pena escoitar e que son dignas de escoitar, porque evidentemente nos desde fora non as coñecemos. Entón, a mí me gustaría que nos comezaras falando do periodismo comunitario. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y vosotras, a ustedes, por haber venido esta tarde, que además sabemos que es una tarde muy emocionante para la ciudad de A Coruña, y muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Susana, por la generosidad, porque en realidad, cuando os estaba escuchando, estaba pensando que el libro surge por muchas razones, pero surge por una fundamental, que es el dar las gracias. El dar las gracias a todas las personas que aparecen en el libro, que tuvieron la generosidad de contar sus historias, de abrir su intimidad, de hacer también partícipe a la sociedad de sus análisis, no porque yo fuese allí ni porque yo fuese la representación de nada especial, sino porque al verme a mí sentían que de alguna forma estaba representando a poblaciones, a sociedades donde se entendían que era injusto que sus derechos hubiesen sido vulnerados, que era injusto que las hubieran violado masivamente, que era injusto que los desahuciaran. Y ese es el papel del periodista, representar a un marco normativo, que parece una cosa muy teórica, que cuando se acerca a una víctima de vulneraciones fundamentales lo que está diciendo es: esto nunca debería haber ocurrido, ¿no? Y eso tiene un papel muy reparador, sobre todo en contextos de impunidad total. El hecho de que alguien te diga: quiero saber tu historia porque es noticia, porque nunca debió de ocurrir, eso repara en términos de devolverte tu dignidad humana, ¿no? De que alguien te está reconociendo eso. Y yo me acuerdo de cuando empecé trabajando en la tele, vino Saramago para que le entrevistase, y a mí me dio muchísima vergüenza. Entonces hicimos la entrevista, tenía 19 años y no le dije gracias, cuando para mí había sido de las personas que me había conformado intelectualmente y me seguía conformando. Y se murió. Y me quedé con la cosa de no darle las gracias, ¿no? Y desde entonces, siempre que tengo la oportunidad, doy las gracias. Porque además me parece que está muy sobrevalorada esta cosa, ¿no?, de la creatividad como un acto de la persona individualista, sí, cuando la creatividad es un remix, en realidad, ¿no? Es juntar saberes que ya estaban ahí y darles una nueva interpretación. Y eso también es el periodismo. Por eso creo mucho que hay veces que la firma, en lugar de dar valor a la información, la falsea, porque efectivamente quien firma la información al final es quien recapitula todo eso que se ha recogido sobre el terreno. Pero para que eso sea posible hay muchísima gente implicada que normalmente ni tiene visibilidad, ni les reporta nada el hecho de participar en ese reportaje. Y eso va desde todas esas lecturas que hacemos antes de irnos o que hemos hecho a lo largo de años, de compañero y compañera, de los periodistas locales a los que acudimos para que nos informen realmente, porque llevan cubriendo esa historia muchísimo tiempo, la persona que nos traduce sobre el terreno, las organizaciones sociales grandes o pequeñas que te hacen de puente y de confianza, y finalmente quien nos cuenta sus historias, ¿no? Pero luego también está el papel de la redacción, de quien te recuerda que a lo mejor pues te falta corroborar uno de los datos, ¿no? O te falta dar la visión de otra de las partes, porque al final, y esto pasa mucho con aquel periodismo que tiene el enfoque de derechos humanos, es que todavía en algunos ámbitos se percibe como activismo, ¿no? Entonces es fundamental que sea el más riguroso de todos, porque en el momento en el que haya cualquier cosita que no puedas tener bien contrastada, van a decir, bueno, claro, como ellos son activistas, ¿no? Pues es que, claro, no. Entonces, toda esa comunidad, toda esa colmena, creo que por eso creo mucho en el metaperiodismo, cuando contamos dentro de la crónica cómo hemos conseguido determinada información, porque creo que para la ciudadanía es interesante y le aporta valor también. Hay algo que dices en una de las primeras páginas, y es que contar los hechos no basta, que hay que ir más allá.
la labor del periodista contar la naturaleza humana, que fíjate tú el reto que te has puesto, ahí es pequeño, con sus luces y sus sombras. Que yo creo que lo haces, porque si algo tiene, en la línea de lo que decía Susana, la manera de contar de Patricia es el largo recorrido, el fuego lento. Es una persona que claramente se ve que va hasta los lugares y permanece. No pasa por allí, no se da un paseo, va a conocer, y para conocer hay que permanecer. Y eso lo hace ella, y tiene además la paciencia de pasear, eso sí, cuando es necesario, hasta encontrar la historia, de tejer esas redes que la llevan hasta los lugares más recónditos para encontrar esa historia que al final es significativa, esa historia que al final habla de todos nosotros y de todas nosotras, ¿no? Y yo te quería preguntar, ese reto que te pones al principio del libro de contar la naturaleza humana con sus luces y sus sombras, creo que lo dices así literalmente, ¿eso cómo se hace? Pues yo creo que no buscando el aplauso del lector y lectora, porque realmente lo que muchas veces te da visibilidad es aquello que reafirma, ¿no?, lo que ya piensas, y ese es como la recompensa inmediata, viene por ahí, cuando haces retratos muy caricaturescos, ¿no?, como de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y lo que ya sabes. Y a mí lo que me parece interesante es el periodismo que revela el sistema, o sea, la historia personal solamente tiene valor en términos periodísticos si te permite entender procesos y contextos, ¿no? Si no es entretenimiento. Y claro, a mí me pasa algo, y es que creo que a mí me da mucho pudor hacer perder el tiempo a la gente, porque creo que tenemos muy poco tiempo. Entonces, la historia del entretenimiento, pues hay veces que es lo que me apetece hacer cuando me pongo una serie de televisión, pero cuando me pongo a informarme, realmente quiero que me remueva algo, que me haga dudar. Y creo que eso es lo que hace el periodismo cuando a través de esa historia, de repente, te crea una nueva interpretación, ¿no? Y para eso necesitas tener muchas versiones de los mismos hechos. Y luego creo que también tienes que estar muy abierta a decir, la interpretación que hice antes, en otro momento, es equívoca, ¿no? O no era completa, porque el libro también hace eso. Es decir, lo que yo conté sobre Melilla hace 20 años, probablemente ahora mismo me parezca pues muy maniqueo, ¿no?, si me lo planteo ahora, pero en ese momento, y además me parece que tenemos que ser compasivos no solamente con los protagonistas de nuestras informaciones, sino con nosotras mismas, era lo que fui capaz de ver, por lo que entendía de ese contexto. Entonces yo creo que tienes que dejar hablar a las personas y no hacer falsas promesas, y luego también es verdad que cuanto más envejeces y más cultura tienes, creo que también puedes profundizar más en lo que nos pasa, ¿no? No quiero monopolizar la conversación, pero de hecho te voy a dar paso con esta pregunta. Es que decías muy bien que hay que ser compasivos con el otro y con nosotros, y tú lo eres. Creo que con todas las historias hay una cierta compasión en la literalidad de lo que eso significa, es la pasión con el otro, o sea, el compartir. Y al mismo tiempo, como yo decía antes en la presentación, no eres nada condescendiente con nadie, ni con el lector ni con la persona entrevistada, en el sentido de cuéntame tu verdad, y la verdad es incómoda a veces. Y es lo que, no sé si te ha pasado a ti, Susana, leyendo el libro, es como, este libro no es una retahíla de lugares comunes, es al contrario. Está ahí esa realidad, pero muchas veces nos cuesta admitirla. Y yo muchas veces me he sorprendido diciendo, qué bueno esto. Es que es verdad, es que todos tenemos miserias, todos tenemos nuestra parte de odio, nuestra parte de miedo. Yo el otro día, cuando pensaba en esta presentación, pensaba en algunos momentos en los que yo me he comportado de manera ruin y patética y a lo mejor miserable con alguien que estaba por debajo, que no tenía el privilegio que tengo yo como hombre blanco de sociedad occidental avanzada. Y se hacía un examen de conciencia, y el libro en parte es un examen de conciencia. O sea, no lo leo como de, ay, esos que tienen miedo, yo no tengo miedo a nada. Al contrario, me pasa habitualmente cuando ves a alguien distinto a ti, con un color de piel un poco más oscuro, en un contexto en el que no te sientes seguro, de repente levantas la ceja. Luego, por lo visto, y generalmente suelen venir tu racionalidad y decir, bueno, ojo, esta persona es un ser humano como yo y quiero respetarla y quererla como espero que me respete y me quiera. Pero yo me he sentido reflejado muchas veces en las miserias y en la bajeza que el libro refleja sin condescendencia. Non sei se te ha pasado a ti, Susana. Sí, a min hai un concepto que era un dos que quería falar que adorei encontrar no libro. Adorei, porque é un concepto que eu tamén teño na cabeza moitas veces, neste caso no meu labor como autora, non como escritora. E aparte é un concepto que aprendín que a mí me gusta desde as redes do sur.
É dicir, a min trouxome o concepto unha poeta tamil que tivemos aquí de visita, Tamilachi. E Tamilachi fixemos un obradoiro con ela de poesía e traballamos desde o conceito da incomodidade. Hai anos xa, non? E nos colocou o concepto da incomodidade de ti tes que escribir, tes que vivir e tes que actuar desde a incomodidade, se non estás incómoda non reaccionas a nada, non? E que para nós era o difícil. Precisamente nos vivimos nunha sociedade cómoda, somos persoas que, mal que ben, vivimos moito mellor que a maioría da universalidade do mundo, e que entón colocarnos na incomodidade é o que nos pode facer reaccionar e actuar. E é un concepto que ti consideras aquí, non? E este libro incomoda moito porque nos pon no espello moitas realidades que non queremos ver. Por exemplo, eu aí o noso, esta idea do branco ou negro, non? De ver o mundo branco e negro, e eu había capítulos ou temas dos que falabas que admiraba profundamente o esforzo que faz todo o tempo de non polarizar. Que é un esforzo que a mí me costa facer según con que temas e con que persoas. Por exemplo, cando traes... cando visitas Estados Unidos, aparte eso seguino cando estaba a sala de viaxe, non? Seguinte no Twitter e nas redes, pero cando visitas Estados Unidos e faz o esforzo que se percibe, non, de entrevistar e poder, porque para entrevistar hai que coller confianza, hai que establecer unha confianza coa persoa que fala contigo, e un respeto, e esa persoa ten que sentirse cómoda para falar contigo e contarte a súa verdade, non? E ese esforzo que faz, por exemplo, para falar coa xente trumpista, e que eu leía e pensaba, non sei se sería capaz. Aí eu, sabes, estas cousas que dis, ai, que vergonza, e claro, no momento venche a vergonza, dis, que vergonza, non? Porque non estou cumplindo, é incómodo, non? E a min eso gustame moito, que te coloquen na incomodidade, porque así reaccionas. Claro, pero yo también me coloco en la incomodidad porque es mucho más estimulante intelectualmente. Claro, la incomodidad é un punto de partida interesantísimo para traballar, onde nos temos que colocar. Efectivamente, y creo que parte de la desconexión que tiene parte de la ciudadanía con los medios de comunicación es porque, sobre todo cuando contamos temas de derechos humanos, pensamos que con contar lo urgente, lo más grave, ya estamos haciendo nuestro papel porque debe contarse, pero realmente... La historia, por ejemplo, de los refugiados es la misma desde hace 2000 años, es decir, personas que huyen de violencia y del hambre. Si no contamos otras caras sobre esa cuestión, es normal que la gente vea el titular y diga, bueno, ya sé lo que me va a contar, o sea, ¿de qué huyen de Sudán del Sur? Pues claro, pues de la violencia, de los grupos, ¿no? Pero es que hay cosas mucho más interesantes detrás, a lo mejor saber que es que las personas que le están haciendo huir son sus primos hermanos, porque estar en determinados grupos violentos es la única salida laboral, ¿no? Y te das cuenta de que mientras haya desigualdad va a ser el caldo de cultivo de la violencia. Ahora he estado en Colombia durante las elecciones y de las cosas más interesantes que me he encontrado, pues claro, es un país que lleva 60 años en guerra y las dinámicas se reproducen, es reunirme con mujeres del puerto de Buenaventura, que es el puerto principal de Colombia de exportación e importación de materias primas y uno de los más importantes de América Latina, es decir, entran 3.000 millones de dólares por ahí y salen al mes. Pero está en una ciudad que es de las más pobres del país, son casuchas, son chabola. Y ahí es donde los paramilitares tienen en esas mismas casas lo que llaman casas de pique, donde descuartizan a las víctimas, ¿no? Y viven entre eso, encima del mar, porque son casas que están construidas encima del mar y ahí descuartizan a las víctimas. Pues lo que me decían las mujeres que entrevistaban, que eran las lideresas de esas pequeñas comunidades, es que el problema ya no son los paramilitares los otros, ¿no?, que venían y nos mataban, sino que los paramilitares son nuestros hijos, son nuestros primos, son nuestros vecinos, porque la violencia ya nos ha permeado y ya son pandillas criminales que viven de la extorsión y del aterrorizar. Y dice, ¿y cómo recuperamos a esos seres humanos que es mi sobrino el que está violando a mi vecinita de 12 años, ¿no? Bueno, pues eso, que suena muy crudo, en realidad ahí sí hay un tema nuevo, porque dices tú, ¿qué esfuerzo está haciendo toda esta población para recuperar a seres humanos que han sido deshumanizados, ¿no? Pero me podría haber quedado en decir, claro, porque los paramilitares, ¿no?, que son grupos del narcotráfico, pero para eso tienes que escuchar, y cuando el cerebro hace clac, como periodista pienso, ostras, pues entonces aquí sí puedo conectar con los lectores y lectoras, porque lo que le voy a contar no ha sido contado 100.000 veces, pero es la historia de la humanidad, es decir, que siempre han sido los primos y los hermanos, lo que pasa es que no siempre se decía, ¿no? Pueden ser los primos hermanos lejanos. Entonces a mí esa posición de incomodidad
claro, me hace estar muy despierta, porque hay otra cosa que pasa, y nos pasa a todos los periodistas, cuando de repente dices, uy, he desconectado. ¿No? Estás escuchando algo súper importante, y esto lo cuenta un compañero, y creo que además estas redes que decimos de alegría y de solidaridad tienen que ver también con el reconocimiento del trabajo de los demás. Hay un libro que os recomiendo muchísimo de Óscar Martínez, reportero del periódico El Faro salvadoreño, que se llama Los muertos y el periodista, y él cuenta cómo después de años cubriendo el éxodo de migrantes por la ruta que va de Centroamérica a Estados Unidos, pues un día ellos jugaban en los centros para los refugiados, para los migrantes, ¿no?, que hay por el camino, a partidos de fútbol, y ahí como que estrechaban relaciones. Y llegaban las mujeres y contaban cómo habían sido violadas sistemáticamente por el viaje migratorio. Y una de esas veces, pues le dijeron, acaba de llegar una mujer, quiere contarte cómo la han violado, tal, no sé qué. Él fue a entrevistarla y en el libro cuenta, dice, y de repente yo me di cuenta que estaba escuchándola y estaba pensando en el partido de fútbol que tenía una hora después. Y pensé, ya no estoy capacitado para seguir contando esto. Bueno, pues esto nos pasa a todos los periodistas cuando nos especializamos mucho en un tema. Es decir, yo ya sé que la pobreza energética no la voy a contar igual que la primera vez que la conté con 20 años, porque ya no me indigna, ni digo, pero ¿cómo puede pasar esto todavía en un país como España? Ahí tenía mucho sentido el papel de las redacciones, porque llegaba gente joven que de repente vivía eso por primera vez y lo cuenta con esa rabia que conecta. Por eso también creo que dependiendo de cada etapa vital, tú puedes hacer unas historias con unos enfoques y unas miradas que no tienen que ver, a lo mejor, con el descubrimiento, que es la herramienta más potente. O sea, probablemente haya reportajes que escribí con 21 años que sean mucho más buenos que ahora, porque yo flipé cuando me enteré de que eso pasaba, ¿no? Pero esa es la incomodidad también, ¿no? El aceptar que hay cosas que ya no puedes contar porque ya no te interpelan tanto. ¿Y cómo conjugar entonces lo que antes decías, que es la experiencia que te da cierta madurez y te permite ver cosas que antes no veías, con esa pérdida de la inocencia, para seguir haciendo un tema interesante para el lector? Porque al final uno tiene que ser leído. Yo creo que encontrándole la mirada que no está, que a ti te interesa, ¿no?, que te genera curiosidad. Es que, claro, también es verdad que el mejor estado mental, y por eso digo que yo sí creo que el periodismo es el mejor oficio del mundo, pero como de aquí a Lima, ¿no? Y más allá. Más, pero porque a mí me hace estar en un estado perpetuo de mujer esponja, ¿no? Es decir, la curiosidad, el querer entender, eso es lo más estimulante que hay. Entonces, cuando estás ante una situación, en realidad lo que estás buscando es todo el tiempo aquella clave que no has desgranado y que piensas que puedes explicar de nuevo todo el sistema. Yo creo que otra de las cosas que no hemos hecho suficiente y que, por ejemplo, yo que trabajo en La Marea, su directora Magda Bandera siempre me dice es busca quién se lucra con todo eso, ¿no? Es decir, no te delimites a contar el sufrimiento, porque eso también a veces se convierte en la pornografía de la miseria. Siempre hay alguien detrás que está haciendo negocio con esa situación y por eso perpetúa. Entonces ahí necesitas el reporterismo con la investigación o con una redacción que haga esa parte de investigación y de nuevo vuelve a ser el trabajo de colmena, ¿no? Como decía David Simon, sigue el rastro del dinero. Y esa incomodidad de la que hablabas tú, Susana, que sientes como lector, es lo que yo intentaba explicar al principio, de que por eso me parece un antídoto el libro. Claro. O sea, que uno realmente se siente interpelado, forma parte de esas historias con sus contradicciones y de esa manera, digamos que se vacuna, precisamente ahora que estamos hablando de tantas pandemias, contra el miedo. Me parece que es un libro en ese sentido que es acicate, que es estimulante, que es removedor, aparte de conmovedor en muchos momentos, porque como todos podemos ser presa del odio y del miedo, este libro te pone frente al espejo que tú decías y de alguna manera te obliga a analizarte y decir, oye, yo puedo caer en esto. Y de ahí ves dónde viene la empatía. Cuando uno ve que al final el otro que está en el otro extremo del mundo se parece tanto a uno mismo en sus luces y sus sombras, en sus bondades y sus maldades y sus miserias, uno de pronto dice, bueno, es que yo también cometo este mismo tipo de actitudes, ¿no? Hai unha cousa que a mí me gustou moito en todas, bueno, e no que faz habitualmente no traballo de reporteira, e ten aí tamén hai un exemplo que me pareceu, que está ao principio do libro, de todo, que me pareceu brutal, que é a escolla das voces, non? E eu creo que tamén aí hai un punto importante, non? Que ti sempre buscas as voces, supoño, non? E encontras, por tanto, as voces que teñen algo que decir e que teñen algo que decirnos ás outras voces a quen estamos escoitando do outro lado e que non somos
non? O poder, os grandes ou tal. Por exemplo, claro, cando o fácil é ir a Melilla a denunciar, pois, por exemplo, o muro que ten feito o Estado español en Melilla, non? Contra a migración. O fácil é ir a fotografiar ou gravar as imaxes das persoas intentando saltar o muro e os antidisturbios respondendo, non? O exército este que temos ali montado. Ti vas ao cementerio e entrevistas o enterrador. E a min iso paréceme, bueno, sáese totalmente do que falabas antes, dese reporterismo do espectáculo, porque o espectáculo está na valla, non? O espectáculo está na valla, en ver unha persoa colgada, o muro tan alto, tal. Pero realmente, onde hai unha voz que ten algo que decir, está aí no cementerio, non? E en todos os exemplos que colocas, non? A min paréceme brutal nese sentido a capacidade que tes de ir ao Basilo que citabas ti, non? O taxista. Claro, é fácil chegar a Estados Unidos e buscar un representante do Partido Republicano, un representante... E eu creo que eso nos afasta totalmente ao que somos, as que somos lectoras, acaba afastándonos. Non, porque para que queremos escoitar outro deputado de non sei onde, de non sei que, contarnos a súa milonga. Pero, en cambio, escoitar, non, ao migrante, e aparte disso, o migrante que defende a política de Trump, aí é onde dis, ostras, aquí hai algo que facer, non? Ya, pero porque hay otros compañeros y compañeras que están haciendo claro. muy bien. Sí. El de la milonga. Claro. No, porque es verdad que son todos complementarios. Claro, sí, totalmente. sí. Es decir, para saber cuál es la situación de los migrantes necesitamos que haya periodistas que estén cubriendo lo que pasa en la Valla Melilla y reproduciendo lo que dice la clase política, ¿no? Entonces hay otros periodistas que nos podemos permitir como hacer esa historia de fuego lento sobre las consecuencias que dicen, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que yo creo que la saturación del otro periodismo, porque al final el tiempo para informarse... É o único que aparece, ¿no? Nas pantallas, sobre todo. Sobre todo la televisión. Sí, nas pantallas, sobre todo é o que aparece. Entonces, claro, te quita mucho tiempo para lo otro. Y lo que decías de escoger las voces, en realidad el libro también surge de mi preocupación personal por la creciente dificultad para hablar sobre aquello que nos importa con las personas que nos importan, ¿no? El hecho de que todo se ha convertido en cuestiones tan polarizadas y crispadas que en la familia no se puede hablar de lo que nos importa, en los grupos de amigos hay temas que no tocarlo, en el trabajo no te vayas a meter, no vaya a ser que se genere un conflicto. Entonces, claro, es la autocensura en sociedades democráticas avanzadas del silencio, un silencio cada vez más espeso, más molesto. Y yo quería como decir, es que a la persona con la que no estoy de acuerdo me encantaría poder volver a hablar y quiero que a lo mejor a través del libro esté dispuesta a escucharme y que sepa que yo quiero escucharle, ¿no? Porque eso que se llama, porque los conceptos, y también había un intento de lo que se dice de resucitar las palabras, ¿no? De que las palabras no nazcan muertas, porque hablamos de crispación y ya como desconecto, pero es que la crispación es la ruptura de la confianza y del interés entre personas que se tienen incluso afecto. Y claro, yo que adoro el debate y discutir hasta la eternidad, me doy cuenta de que me estoy quedando solita. Digo, yo quiero tener amigos con lo que hablan. De el libro decir, es que o nos ponemos a trabajar en poder volver a conversar o realmente no hace falta que vengan los partidos ultraderechistas a imponer más leyes mordazas que las que ya tenemos, sino que la ley mordaza nos la hemos comido y nos la estamos poniendo como cinturón de prevención en los círculos sociales. Entonces, por eso también me parece importante que gente a la que yo le tengo afecto, con la que no estoy en absoluto de acuerdo, se sintiera identificada y que al leerlo dijese, oye, pues ella está entendiendo cuáles son mis miedos y por qué yo pienso esto, ¿no? Y no me está juzgando ni condenando, sino que, bueno, lo que intento hacer es decir, hay tantos miedos y cuando me doy cuenta del papel que juegan los miedos, están tan enmarañados que en mi afán de maricondo, ¿no? De vamos a organizar, a ver, cartografiemos. Este es un poquito más miedo a los otros, este más miedo a la pobreza. ¿Quién se lucra de esto? ¿Quién azuza esto? Como qué sensación de alivio de ya sé por dónde me viene y cómo voy a poder confrontarlos. Falas dunha dificultade que eu creo que ti aí a confrontas, ben, non? Que ten que ver co que estás dicindo, que é a falta de tempo para falar con calma e a necesidade de que como xornalista crear con quen fales un clima de confianza e de seguridade, non? E que faltando os clima, é dicir, faltando esa seguridade e esa confianza é moi complicado facer o traballo do periodismo. E, ten que ver con iso, non? E tamén co lume lento, co tempo.
Es que a mí me parece que el tiempo es uno de los otros grandes problemas que tenemos en este siglo. Es decir, yo cuando leí Momo, que lo leí con 30 y pico, dije, pero ¿por qué no he leído yo esto a los 16 años? Me hubiese ahorrado muchísima ansiedad, ¿no? El hecho de que nos levantemos, y yo siempre digo esto porque me parece fundamental, sintiendo que ya no nos va a dar tiempo a hacer todo lo que tenemos pendiente en la lista y que no vamos a poder hacer muchas de las cosas que realmente nos gusta o que nos parecen importantes, es como, ¿quién nos está quitando todo ese tiempo? Porque el tiempo está ahí y sobre todo porque rinden tan poco las horas. O sea, no puede ser que a las 2 de la tarde muchas veces diga, pero ya son las 2. Bueno, pues tiene que ver con que estamos llenando nuestro tiempo en muchas cosas que odiamos. Y claro, el miedo a la muerte también está muy presente en el sentido de, es que esto se acaba en cualquier instante. Entonces, en lugar de que te genera ansiedad, que esto que sería muy natural también, vamos a recuperar el tiempo, ¿no? O por lo menos vamos a ser conscientes de que hay quienes nos están robando el tiempo. Y en el periodismo es fundamental el tiempo, claro. Y eso entronca con una cosa con la que yo te quería azuzar, a ver si te mojas, porque creo que puede ser polémico. A mí hay algo que me parece en lo que haces y que se manifiesta en las páginas, y es que, aparte de una mirada evidentemente feminista que hay por tu parte, esta concepción del tiempo, esta forma de mirar más al detalle que al gran titular, a la pancarta, al espectáculo, tiene mucho que ver, y especialmente en los conflictos, en el periodismo de guerra y demás, con la mirada que estáis aportando las mujeres al periodismo. Tú empezabas diciendo que la imagen que tenemos del reportero de guerra es este señor con casco, y es verdad que tengo la sensación, no solo leyéndote a ti, sino siguiendo a otras compañeras, que me parece que ponéis el foco en otro sitio que los hombres igual no miramos, porque tenemos otra educación, otra mirada y otra forma igual más recta, más directa o más vertiginosa, más aguerrida, que no quiero hacer una generalización, que por supuesto que hay periodistas masculinos que son capaces de mirar de otra forma, pero tengo esa sensación. No sé a mí no me parece nada polémico que estás diciendo, ¿eh? Bueno, pero hay quien podría decirlo, ¿no? Como diciendo, bueno, eso es... No, yo entiendo cuál es la polémica. Creo que es una cuestión cultural. Yo no soy nada esencialista y no creo que haya una mirada femenina de nada. O sea, yo soy Patricia, yo no me siento ni mujer ni hombre, parto de esa base. Pero sí creo que culturalmente estamos educadas por lo que se dice de multitarea, ¿no? Yo lo veo continuamente, es decir... Y además hay experimentos interesantes, el tener la mente diversificada porque tenemos que atender a muchos frentes y los hombres habéis sido educados para este es mi objetivo, este es el camino más corto, voy ahí. Claro, pues yo a mí me gustaría que me educasen para ir ahí siendo capaz de tener la amplitud de miras, ¿no? Y el ojo de pez. Pero sí creo que es cultural. Yo no creo que sea... Sí, yo lo decía en ese sentido, pero quiero decir, tengo la sensación de que muchas periodistas femeninas, por su educación y por cómo somos educados ambos sexos, pues tiene una mirada en la que el hombre generalmente no suele fijarse y se fija en cuestiones y hace preguntas y crea climas de manera distinta. No quiere decir que, por supuesto, hay grandísimos reporteros, grandísimos cronistas, hombres, pero bueno, que el hecho de que haya un número mayor de mujeres haciendo periodismo y periodismo de guerra, que antes no había, está generando nuevas crónicas y nuevas visiones. Y el libro, en parte, me parece que tiene eso. Bueno, é un libro vexo teoría feminista de fondo, totalmente. Sí, por eso digo, aparte de la evidente mirada feminista... No, hay teoría.